El día de hoy estamos a lunes 17 de marzo del 2025. Tres puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Y el día de hoy, esta lectura, que solamente son 2 versículos, están llenos de sabiduría. Es puro humanismo bíblico. Y el estilo de vida que Jesucristo nos viene a enseñar es justamente para que tú seas más humano, seas más persona. Es decir, todo está centrado en el ser de la persona, en el ser del hombre y en el ser de la mujer. Y casi nos vamos a ir renglón por renglón, porque todo, absolutamente todo, está para comentarse. Y dice así: Jesús dijo a sus discípulos. ¿Y cuáles son las grandes enseñanzas del Maestro Jesucristo a sus discípulos? Les va a decir esto: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Los discípulos son los más allegados a Jesucristo. Ellos se van a convertir en la palabra. Ellos van a ser los grandes mensajeros del bien. Ellos van a ser los portadores de la paz. Ellos van a llevar el pan de la palabra a todos los rincones del mundo. Y Jesucristo los está instruyendo. Pues el día de hoy sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Tenemos que recordar que este evangelio es de San Lucas y ya todo esto nos da toda una referencia. Tienes que recordar que el evangelio de San Lucas es el evangelio de la misericordia, como el evangelio de San Juan es el evangelio del amor. Ahí están dos grandes referencias, pero San Lucas siempre viendo la misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y te tengo que recordar una vez más la definición de Santo Tomás de Aquino acerca de la misericordia. Y te lo digo: misericordia es ver con un corazón de bondad las miserias de los otros. Y eso es ver con un corazón de bondad las miserias de los otros. Y todo está en cómo tú ves a tu hermano. ¿Lo ves como un pecador o lo ves como una persona que tiene un historial muy doloroso, un historial lleno de situaciones tan duras y tan difíciles que vivió en su infancia, en su adolescencia, en un momento de su vida, y que todo esto hizo que cambiara su vida y que tuviera esa manera de ser, esa manera de pensar? Pues el día de hoy, como tú lo ves, y la idea es verlo con un corazón de bondad. Y el corazón es lo más interior que tiene el ser humano. Y es que desde el corazón salen nuestras palabras, desde el corazón salen nuestros actos. Tu manera de ser está en tu corazón. Pero aquí la pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo has cultivado tu corazón? ¿Qué le has dado a tu corazón? Y es que, como todo, el corazón también se necesita de ejercitarse, y ejercitarse con buenas obras, practicar lo mejor. Y es por eso es ver con un corazón de bondad las miserias de los otros. Y sí, y es que en verdad son miserias porque esa persona que está haciendo esas cosas, pues claro que le están dañando y se está dañando él mismo. Y por supuesto que le está haciendo daño a la gente que está a su alrededor. Pero también cabe aquí la comprensión de aquella persona. Y muchas veces tienes dos opciones: esa persona ya no tiene remedio, o esa persona hay que tomarla como un hermano que se tiene que trabajar. Y es así como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y es que Dios nunca te ve como un pecador.
Dios nunca te ve como alguien que está perdido, no. Dios siempre te ve con su misericordia, con ese corazón lleno de bondad. Dios te ve con mucho amor. Y si Dios nos ve de esa manera, pues también nosotros tenemos que aprender a ver a los otros con estas características. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Y cada vez que tú ves al otro con misericordia, simplemente estás imitando a Dios en el aquí y en el ahora. Y de eso se trata nuestra existencia. Replicar a Dios donde quiera que estemos. Llevar a Dios donde quiera que tú estés. Y sobre todo, sean misericordiosos. ¿Te imaginas una sociedad que sea misericordiosa con los demás? Creo que esto sería algo grande, algo formidable, y creo que todos nos ayudaríamos. Creo que si tú me ves con misericordia y yo te veo con misericordia, creo que este planeta cambiaría de una manera extraordinaria. Porque desde la misericordia da la oportunidad a la caridad. Desde la misericordia tú acrecientas y aumentas el amor hacia los otros. Y desde la caridad tú la practicas desde la fe. Y también la fe se robustece y se hace más fuerte. Y todo está unido. Y aquí vemos que la misericordia está unida con la caridad, está unida con el amor, está unida con la fe y por supuesto la misericordia está unida con la bondad. Y todo eso el ser humano los tiene que ir cultivando. Todo esto tiene que estar en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque ahí radica lo más noble de la persona. Por eso, este mandato que Jesucristo les da a sus discípulos es: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Quieres imitar a Dios Padre? Sé misericordiosos. ¿Y cómo tienes que llegar al otro? De esa manera, sean misericordiosos. Pero también te recuerdo una cosa, que la misericordia está en el campo de la educación. Papá, mamá, o si eres una abuelita, el abuelito o el tío, tienes que educar a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos en la misericordia. Incúlcales la misericordia, que sean misericordiosos para con los otros. Y todo esto tiene que estar en el campo de la educación. Y cuando te pregunten qué es la misericordia, pues obviamente que tú vas a responder: misericordia es ver con un corazón de bondad las miserias del otro. Y también tú le vas a responder. Lo que pasa es que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38, tenemos un mandamiento. Y lo que nos manda Jesucristo es que sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y todo esto se tiene que divulgar, todo esto se tiene que enseñar. Y entre más formemos ahora sí que una cadenita en internet, por donde tú quieras, creo que vamos a llenar a este planeta Tierra de bondad, de amor, de caridad, y todo esto sustentado por la fe. Más adelante va a decir así: no juzguen y no serán juzgados. Es que no tenemos que juzgar, no tenemos los elementos para juzgar al otro. No juzgues a los demás. Y no juzgues a los demás, ¿por qué? Porque tú también serás juzgado. Y todo esto también, claro, entra en el campo de la educación. Enséñale a tus hijos a que no juzguen. Y todos los días tú mismo te tienes que recordar: en este día yo no tengo que juzgar a mi hermano. En este día todo lo contrario, yo tengo que acompañar a mi hermano, lo tengo que ayudar en lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque para hacer un juicio no sabes.
Tienes que estar pero bien empapado de aquella persona, no tienes que tener ni un error y sobre todo que tu juicio no esté fincado ni cimentado en la mentira, ni mucho menos en el coraje, ni mucho menos en hacer sentir mal al otro o generar una mala fama ante la otra persona. Porque si tienes estos pensamientos y haces un juicio, estás muy mal. No juzgues, porque solamente eso de juzgar solamente es Dios. Y creo que tú y yo estamos pero muy alejados de Dios. Así de que necesitamos todavía más. No juzgues, detente un momentito, piensa más las cosas y simplemente en vez de juzgar, ¿por qué tú no cambias y le dedicas una oración a esa persona? ¿Por qué en ese momento un Padre Nuestro y una Ave María por esa persona? Que el Señor Dios lo ilumine, que el Señor Dios lo cuide y sobre todo que el Señor Dios lo llene de sabiduría. A continuación va a decir así: no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Lo mismo, es que son cosas muy fuertes y muy potentes para que alguien exista para condenar al otro por cualquier título que tenga. Es que nadie tiene esas facultades de condenar a alguien. ¿Te imaginas? Qué mal se ve una persona condenando a su hermano. Pues tú quién eres para hacer esas cosas, ¿no? Y lo que sí nos compete a nosotros es perdonar y tú serás perdonado. Del perdón se ha hablado mucho, ¿no? Y hemos dicho que el perdón no es olvidar. El perdón es elegir el amor sobre el rencor. También nos dice que Jesús nos llama a ser luz en la oscuridad y amor en la desesperanza. Y es que justamente en la desesperanza cuesta más trabajo perdonar, pero cuando estás lleno de luz, el perdón como que se facilita más. Y también nos va a decir que el perdón sana, libera y nos devuelve la paz que tanto anhelamos. Pero también perdonar no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. ¿Y el futuro por qué? Porque tú lo vas a llevar más ligero, tú lo vas a llevar más en paz y más tranquilo. Y también Dios no se cansa de perdonarnos. Lo que pasa es que el ser de Dios es el amor y el ser de Dios es la bondad. Y no hay ni un pecado que el Señor Dios no pueda perdonar, excepto cuando tú niegas que Dios es Dios. Allí ya no se puede hacer nada porque tú estás sacando a Dios de tu vida. Y si sacas a Dios de tu vida, no hay nadie que te pueda perdonar. Pero también el verdadero arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino cambiar desde el corazón. Y eso es muy importante. No solamente se trata de pedir perdón, sino que haya un cambio en tu vida y en tu existencia. Y más adelante nos va a decir así: cuando perdonas, no solo liberas a los demás, sino que también sanas tu propia alma. Y eso es la idea. Si sanas a tu propia alma, pues significa que va a haber paz, va a haber tranquilidad en tu mundo. Y esta lectura de San Lucas nos va a decir así: den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midas serás medido. Esta parte que dice den y se les dará, pues es que muchas veces uno vive en el temor de que si das te vas a quedar sin nada, y es todo lo contrario. Recuerda que tú eres lo que das al otro, y eso es lo que te define a ti. Tú eres lo que das al otro. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.